Pero no escuchan el micrófono. Sí, 1, 2, 1, 2. Sí, yo creo que ahí. Buenos días, mis hermanos. Unos buenos días reiterados, pero habían hermanos que aún no habían llegado. Damos gracias al Señor que podemos estar aquí en esta mañana, que Él nos ha dado la gracia y la misericordia de que podamos estar expuestos a su palabra en esta mañana, para que juntos podamos discernir la palabra del Señor, el conocimiento del Señor y podamos abundar aún más y más en lo que Él quiere, que es en el Evangelio, que es en la vida santificada, una vida de santificación y en la proclamación de su palabra. Hoy en día este mundo vive una falsa, ¿se escucha? Sí. Una falsa manera de autoexaltarse. ¿Se oye mi voz nada más? Yo proyecto un poco más, no hay problema. Este mundo vive en una sociedad en que si un millonario hace una donación, ¡ay, qué bueno es esa persona! Si aún teniendo mucho dinero, pero se viste de una manera en que no usa grandes marcas, ¡ay, qué humilde es esa persona! Si levantan hospitales, si levantan centros de alimentación, ¡ay, qué bondad están haciendo! Sin embargo, al pasar de los años, muchas de esas personas, cuando termina su vida o aún estando vivos, empiezan a salir problemas, empiezan a salir situaciones, escándalos de toda índole, de corrupción, de amenazas, de intentos de asesinatos, de abusos. Y usted se da cuenta de que este mundo vive en una pompa de jabón donde piensa que por hacer algunas acciones buenas ya una persona es buena y humilde. Y sin embargo se da cuenta de que al final todos están caídos en sus delitos y pecados. La iglesia del Señor tiene que ser completamente diferente a lo que está viviendo el mundo. Nosotros, aún reconociendo nuestros delitos y pecados, aún reconociendo que estamos en esta carne y en este mundo donde somos tentados cada día y donde aún podemos estar cayendo, reconocemos que ya no nos deleitamos en eso. Reconocemos que ya necesitamos depender completamente de Dios, de la obra del Espíritu en nosotros, para tener un caminar irreprensible e íntegro. Y sobre todo, no visualizar ante los demás una falsa humildad. Porque sí, eso puede suceder. Nosotros podemos estar generando falsa humildad así como el mundo la genera. Sin embargo, no somos llamados a eso. Por eso vamos a estar viendo en esta mañana un pasaje en la carta a los Filipenses, capítulo 2, los versículos del 1 al 11, donde vamos a ver la siguiente exhortación. Y es esta: seamos humildes, así como lo es Cristo por nosotros. Se la repito una vez más. Seamos humildes, así como lo es Cristo por nosotros. Y le invito a ir entonces a Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y dice así la palabra de nuestro Señor: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque insistía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Padre,
Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y cómo ella trae vida, Señor, aliento de vida a tu pueblo, Señor. Te pedimos que seas con ella en esta mañana, Señor. Que podamos extraer, Señor, la verdad de este pasaje y aplicarla a cada una de nuestras vidas, Señor. Y proclamar a través de él el glorioso evangelio que solamente salva a este mundo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, seamos humildes así como lo es Cristo por nosotros. Y eso en estos 11 versículos lo vamos a ver en dos grandes secciones. La primera sección vamos a estar viéndola del versículo 1 hasta el versículo 4, donde vamos a ver la exhortación a la humildad unánime del pueblo de Dios. Exhortación a la humildad unánime del pueblo de Dios. Si estuvieron viniendo los 2 domingos anteriores, están viendo que estamos corriendo a lo largo de la carta a los Filipenses, no de manera continuada, pero sí estamos tratando de extraer la esencia de esta carta, de por qué Pablo, en medio de sus prisiones, en medio de su padecer, está escribiéndole una carta como esta, una carta conocida en toda la historia como la carta del gozo a una iglesia en la ciudad de Filipo, que estaba ayudando a Pablo. Como pudimos ver en el capítulo 1, ellos cuando tuvieron la oportunidad, ayudaron a Pablo, le enviaron lo que pudo necesitar, y Pablo en ese primer capítulo estaba orando por ellos. Pablo, preso, ora por estos filipenses para que abunden más en fruto de justicia, para que mostrándole que aún en sus prisiones, estas redundan en el progreso del evangelio. Como vimos la semana pasada, aún Pablo en prisión permitió que el evangelio se extendiera de modo tal que la guardia pretoriana, la guardia principal del César en Roma, muchos escucharon el evangelio y no pocos seguramente se convirtieron al mismo. Y terminaba el pastor Andy la semana pasada la predicación diciendo que ya sea verdad o ya sea de manera fingida, Pablo se gozaba porque el evangelio se extendiera. Porque el objetivo al final, hermanos, es predicar el evangelio. Obviamente, lo queremos predicar con la actitud correcta. No predicarlo porque otros están predicando y nosotros tenemos que ser más. No, predicarlo porque ciertamente es el único mensaje que salva. Unos versículos antes de nuestro pasaje, los últimos versículos del capítulo 1, del 27 al 30, Pablo está exhortando a estos mismos filipenses a la lucha unánime por la fe del evangelio, a pesar de los sufrimientos que puedan venir. Y ciertamente sabemos que desde el primer siglo la iglesia empezó a recibir sufrimientos. Y Pablo le dice, porque a aquellos que se le concedió el amor de Cristo, no solo creerán en él, sino que también van a padecer por él. Y en ese contexto es donde nos llega nuestro pasaje. Es donde nos llega nuestro primer versículo que dice, por tanto, porque ustedes tienen que luchar unánimes por el evangelio a pesar de los sufrimientos. Dice Pablo, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión. Y ahora, hermanos, aquellos que tienen un poco más de estudio en el español, usted me podrá decir, bueno, David, ahí parece que hay una especie de, ¿cómo se le llama? Una especie de condicional. Cada vez que empezamos oraciones con sí, puede ser que pase una cosa o la otra. Sin embargo, esa no es la idea de Pablo. Pablo no está usando ahí el condicional como lo usamos cada uno de nosotros. Pablo está usando el condicional ahí de manera retórica, porque cada uno de los creyentes sabe que dentro del Señor somos estimulados, que dentro del Señor hay consuelo de amor, hay comunión con el Espíritu, hay afecto y compasión. Entonces, ¿por qué lo está diciendo Pablo ahí? Porque quiere extraer a los filipenses la idea de que ustedes, a pesar de los padecimientos, a pesar de que yo estoy preso, a pesar de que el evangelio se está extendiendo, ustedes están recibiendo las bendiciones de ser hijos de Dios, de ser salvados por Jesucristo. La pregunta que nos pudiéramos hacer es, ¿estamos teniendo eso? Porque ciertamente Pablo se los está diciendo ahí como condicionante a los filipenses para que ellos reaccionen y digan, es cierto, nosotros estamos estimulados, estamos consolados en amor, tenemos comunión los unos con los otros en el Espíritu, tenemos afecto, tenemos misericordia, tenemos compasión del Señor. La pregunta es, ¿estamos siendo similares a los filipenses ahí?
Podemos decir hoy que somos un pueblo que somos estimulados por el Señor, que somos un pueblo que somos consolados por el Señor. Porque esa es la pregunta. Nosotros hoy estamos sufriendo por el Evangelio y estamos sufriendo porque estamos aquí. O porque nos toca, vamos a decir. Estamos en este país y tenemos sufrimientos que no tienen nada que ver directamente con el Evangelio. La pregunta es, aún a pesar de eso, ¿tú estás siendo estimulado por el Señor a vivir la vida que Él quiere que viva? ¿Tú estás siendo consolado por Él aún en medio de las precariedades, de las necesidades, de los padecimientos, de los sufrimientos? ¿Tú, a pesar de toda esa situación, estás teniendo comunión en el Espíritu? Primero, si estás teniendo comunión con Dios, con el Padre. Segundo, si estás teniendo comunión con tus hermanos. O eres de los que cuando viene padecimiento y achaques te encierras, te aíslas, te desapareces. ¿Estás teniendo afecto? ¿Sigues teniendo afecto a pesar de que a lo mejor muchos no tienen afecto por ti o la situación hace que seamos aislados cada vez más, pero tú sigues teniendo afecto por los demás? ¿Estás teniendo compasión? Hay mucha situación hoy para tener compasión. Nos podemos compadecer unos de otros, pero nos podemos compadecer de las otras personas también. Porque ciertamente, hermano, reconozca que usted es un privilegiado. Reconozca que usted está viviendo en esta vida de sufrimiento, pero la está viviendo con Cristo. Hay muchos que la están viviendo sin Cristo. Entonces, ¿está teniendo usted compasión por esos perdidos? Que al igual que usted está padeciendo la escasez de alimentos, la escasez de medicamentos, la escasez de médicos, la escasez de corriente. Pero ellos también están viviendo la escasez sin salvación, sin esperanza, sin vida eterna. ¿Se compadece usted? Eso es a lo que Pablo está exhortando a los filipenses, a que reconozcan todas las bendiciones que está teniendo el pueblo de Dios en Cristo. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos. Pablo, después de que hace toda esta condicional para despertar a los filipenses, dice, si hay todo esto en ustedes, y ciertamente lo hay, dice, hagan completo mi gozo. Dice, ustedes están recibiendo todo esto, pero ahora hagan completo mi gozo. ¿Cómo? Siendo del mismo sentir. Dice la palabra, conservando el mismo amor, unidos en espíritus, dedicados a un mismo propósito. Pablo está refiriendo que si encuentran todo lo anterior en Cristo, completen su gozo siendo de un mismo sentir. Le está diciendo a los filipenses que no haya sentires diferentes entre ustedes, que estén remando todos a una. Usted se imagina una carrera de remo. No sé si han visto mucho en las Olimpiadas las carreras de remo. Cuando son unos botes largos como de 20 personas. Usted se imagina que cada uno de ellos quiera remar a un ritmo que les parezca a ellos. ¿Cómo iría ese barco? O sea que posiblemente o avanzara muy lento o se caerían. Tienen que remar en un mismo sentido, en una misma disposición. Fíjense las palabras cuidadosas que está usando aquí Pablo. Dice, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Ese mismo amor que en el capítulo 1 dice, ustedes tienen que abundar, y le pide al Señor, abunden más en el amor para que conozcan más del conocimiento de Dios, para que conozcan más del Evangelio. Ese mismo amor que hubo en los filipenses para llevarle ayuda a Pablo en medio de sus prisiones. Pablo les está diciendo, conserven ese mismo amor. Unidos en espíritu. Y el mundo tiene facilidades para dos cosas. O para dividirse o para unirse. En cualquier tema puede o dividirse un grupo o puede unirse un gran grupo. ¿Usted quiere ver esa polarización? Vea las elecciones pasadas de Estados Unidos. 70 y pico de millones estaban en un bando y 70 y pico de millones estaban en el otro. Sin embargo, hermanos, lo que está diciendo Pablo aquí es que seamos todos unidos en espíritu. Porque el mundo no tiene el Espíritu de Dios. Nosotros sí tenemos el Espíritu Santo. Entonces, si cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo, estemos unidos en Él. No es posible que haya una división a la mitad, por ejemplo, en el pueblo de Dios si todos tenemos el mismo Espíritu. Pueden haber personas en mayor o menor grado de madurez y puedan entender muchas cosas, pero tiene que haber unidad en espíritu. Y sobre todo la unidad en espíritu es en el mismo propósito. Fíjense cómo termina Pablo esa parte. Dedicados a un mismo propósito.
La pregunta para nosotros hoy, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Pablo está soltando aquí a los filipenses? A que hagan los filipenses como iglesia. ¿Qué es a lo que nosotros, cuando nos llega esta palabra de Dios a nosotros hoy, es a lo que somos llamados un mismo propósito? ¿Cuál es el propósito de la iglesia Antorcha de Salvación? ¿Triplicar el templo? Ya se me adelantaron. Predicar el evangelio, hermanos. El propósito de nosotros no es ahora crear 35 ministerios, ayudar solamente en consolación y misericordia y todo remar aún ahí, o todo remar en adquirir conocimiento y tratar de levantar fondos para que todos aquí se gradúen de maestría en teología. Ese no es el propósito, hermano. El mismo propósito de la iglesia del Señor es predicar el evangelio. Predicándolo con su boca, predicándolo con sus acciones, vivir el evangelio, proclamar el evangelio en este mundo. Eso es a lo que Pablo está llamando a los filipenses y eso es lo que la palabra del Señor nos está llamando a hacer a nosotros hoy. Hermanos, ¿estamos conservando entonces el mismo amor? ¿Estamos conservando esa unidad en espíritu y estamos dedicados al mismo propósito? Recuerde, hermano, todo lo que usted haga en el área que el Señor le haya puesto, ya sea en adoración, ya sea en oración, ya sea en el tiempo de misericordia, todo eso tiene que abundar para la proclamación del evangelio y el mismo propósito. El propósito de nosotros de ayudar a personas convalecientes en necesidades, sí, es suplirle en su carencia temporal y terrenal, pero por sobre todo es que eso abra la oportunidad para predicarle el evangelio. No hacemos nada con sostener ministerios y sostener muchas cosas para el bienestar de nosotros y de esta sociedad si la proclamación del evangelio no es el centro de nuestras vidas. Hermanos, Pablo sigue. Pablo no solamente quiere que completen su gozo siendo del mismo sentir, unidos en espíritus y dedicados al mismo propósito, sino que le sigue diciendo a los filipenses, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Esto es chocante, porque en el capítulo anterior estaba diciendo, si alguien predica el evangelio por egoísmo, por vanagloria, déjenlo predicar el evangelio. Sin embargo, a los filipenses no les está diciendo que sea así. Si alguien lo hace así, déjenlo. Está predicando el evangelio y gloria al Señor por eso. Pero el pueblo de Dios, el creyente, estos filipenses que estaban abundando en amor, tienen que no tener en su corazón raíz de egoísmo y sobre todo raíz de vanagloria. ¿Qué es la vanagloria? Porque muchas veces usamos la palabra. Es dar la gloria a quien no la merece. Y eso es normal en este mundo. Este mundo, todo el mundo hace cosas buenas o cosas magníficas. Y es sobre todo ¿para qué? Para cuando se vean los resultados, recibir la gloria. Los arquitectos más famosos, los que han hecho la Torre Eiffel, las Torres Gemelas, el Kabul, no sé qué, el edificio más grande del mundo ahora que está por allá por el Medio Oriente. Todos esos arquitectos cuando terminan la obra son aclamados y reciben la gloria por lo que han hecho. Sin embargo, hermanos, toda cosa que hace el pueblo de Dios no es para recibir la gloria. Nosotros ahora hacemos una campaña evangelística y si el Señor lo permite se convierten cientos de personas y el pueblo de Santo Espíritu, ay, mira qué bien, como se están convirtiendo personas, qué buena es esa iglesia. Lo primero que tenemos que decir es, no somos nosotros. Es la obra de Dios por medio de nosotros. Toda la gloria siempre sea a Dios. Hermano, esa es la idea. No hagamos nada por egoísmo. Otros están triunfando. Gloria al Señor por eso. El evangelio se está extendiendo en otro municipio. Gloria al Señor por eso. Oremos por eso. Apoyémosle. Pero no porque gente se esté levantando y gente esté prosperando, nosotros tengamos que por egoísmo tener más fuerza. No. Por egoísmo no es el mover de la iglesia de Dios. Nosotros nos movemos por la gloria del Señor. No por nuestra gloria, no por la vanagloria, sino por la gloria del Señor. Hermanos, no podemos hacer acciones de egoísmo o vanagloria y decir que estamos siendo humildes. Porque fíjense lo que dice Pablo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde.
de cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Lo primero que nos dice es, lo contrapuesto a humilde es el egoísmo y la vanagloria. Si usted quiere, verdad, ser humilde, si usted quiere, verdad, caminar en el camino de la humildad, usted tiene que dejar el egoísmo y la vanagloria completamente afuera. No puede ser egoísta y no puede recibir la gloria a usted. Tiene que darle la gloria toda al Señor. Y fíjense cómo Pablo define la humildad aquí. Dice, con actitud humilde de cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Entonces se pone a pensar eso. Y es difícil, ¿no es verdad? Porque usted está preocupado por usted. Usted tiene necesidades que cubrir, enfermedades que pueden aparecer, situaciones económicas. Y aún así, hermano, dice la palabra del Señor que la actitud que debemos tener nosotros es una actitud humilde. No la humildad de este mundo, como les decía anteriormente, que hay personas que llegan y dicen, no me voy a comprar más zapatos de marca. Voy a comprarme unos zapatos de bajo costo para ser humilde, ¿me entiendes? Para no enseñarle a las personas la potencia económica que tengo. No, hermano, eso no es humildad. Usted no es más o menos humilde porque usted se vista más humildemente usando la palabra. La humildad se muestra en las acciones, en las que los elementos de otras personas, las necesidades de otra persona, usted las lleva como si fueran las de uno, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Recientemente, cuando tuvimos ahora los ciclones y los sismos, la iglesia convocó a que ustedes pudieran donar, no de lo que les sobraba, de lo que tenían, porque a nadie aquí, y creo que los estoy mirando a todos, a nadie aquí les sobra nada. Estamos viviendo en tiempos de escasez. Y lo que hicimos como iglesia fue quitarnos de lo que teníamos para dárselo a otras personas. De nuestros propios intereses, de a lo mejor tener 4 camisas y decir, voy a mandar una para Guantánamo y quedarte con 3. O de tener otras cosas y decir, me voy a quitar esto y para mandarlo para allá. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es una actitud humilde que debe tener el pueblo del Señor. También lo hicimos con medicamentos, también lo hicimos con alimentos, con la escasez de alimentos que hay, mandamos alimentos también para allá. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los filipenses y eso es lo que la palabra del Señor nos demanda a nosotros. Hermanos, no podemos hacer acciones de egoísmo o vanagloria y decir que estamos siendo humildes. No por el hecho de ser hijos de Dios ya estamos con una humildad revestida. Nosotros debemos cultivarla. Nosotros debemos amar a nuestros hermanos y nosotros debemos servir a quienes nos rodean. No es solamente ahora poner los intereses de nuestros hermanos por encima del de nosotros. Es incluso poner los intereses de los necesitados de este mundo por encima de nosotros. De cuando nos queda un pan, picarlo a la mitad con el vecino que no tiene. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los filipenses. Fíjense cómo sigue Pablo. Dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una de las maneras, hermanos, de mostrar la humildad que Dios quiere de nosotros, al considerar a los demás más importantes, es buscando los intereses ajenos y no los propios. Es dando lo que tienes. ¿Qué tenemos generalmente? No tenemos mucho, pero el Señor nos ha dado tiempo. El Señor nos ha dado energía. Yo me gozo cuando veo hermanos de nuestra congregación, ya mayores ya, dejando toda la energía que el Señor les da cada vez que se levantan por la mañana para servirle a los demás. Es dando nuestro tiempo, nuestra energía y dando las pocas posesiones que tenemos. Para las personas que nos están visitando en esta mañana y que aún no conocen al Señor, que aún no son parte del pueblo de Dios, Dios nos ha encomendado a sus hijos que consideremos el bienestar de los demás como el bienestar propio. Que si nos preocupamos por nosotros, nos preocupemos a sí mismos por los demás. Y la mejor manera que tenemos para hacer eso con usted, que aún no es parte del pueblo de Dios, es hablándole de Cristo y hablándole de su palabra. Ese es el mejor bien que podemos hacerle a usted. Es hablándole de su situación actual delante de Dios, mostrándole que Cristo es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va a ir a Dios el Padre
si no va por medio de Jesucristo. Así es como nosotros velamos por el interés suyo y velamos por su bienestar. Nosotros debemos presentarnos delante de Dios. Y usted, si quiere presentarse delante de Dios de una manera justificada, es solo arrepentido de sus pecados y teniendo fe en la obra a tu favor y señorío de Jesucristo en tu vida. Confesando que Jesús es tu Señor y Salvador. ¿Usted quiere ver más muestras de bienestar que nosotros podemos hacer a este mundo? Predicándole el Evangelio. Esa es la mayor preocupación. Esa es la mayor pérdida que tiene este mundo. Así que queremos cuidar este mundo, queremos poner los intereses de este mundo por encima de los de nosotros. Predique el Evangelio. La segunda parte de este pasaje lo vamos a ver del versículo 5 al 11. Y es el clásico pasaje que muchos conocemos, donde vemos el ejemplo humilde de Cristo. Pablo está encomendando desde el principio del versículo 5 lo siguiente: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. En la mayoría, o en la traducción de Reina Valera, que es la mayoría de la traducción que se maneja en nuestro país, dice este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero si usted coge esa palabra, usted piensa, bueno, es el mismo sentimiento que tuvo Cristo, y nosotros con los sentimientos podemos tener nuestras situaciones. Con los sentimientos pueden ir y venir, pueden ser más fuertes un día, más débiles el otro. Sin embargo, en esta traducción Nueva Biblia de las Américas dice la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Que si va un poquito más arriba en el versículo 3, dice Pablo que quiere que tengamos una actitud humilde. Por eso, hermanos, Cristo es el perfecto ejemplo de actitud humilde para nosotros. Si usted sigue leyendo el versículo 5, dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo nuestro Señor fue tan humilde que estando sentado a la diestra del Padre, desde antes de los tiempos, desde la eternidad, Él no se aferró a su posición, no se aferró a su estatus, no se aferró a todas las comodidades, a la adoración celestial de manera continua, adorándole como el Dios perfecto. Él no se aferró a eso y siendo humilde, se quitó de esa posición. Fíjense cómo dice la palabra. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Cristo mismo, el Dios, la segunda persona de la Trinidad, se convirtió ahora en el Dios encarnado. Se convirtió ahora en el Dios que nació del vientre de una mujer, que estuvo completamente indefenso, nacido en un pesebre. Y próximamente, ahora en diciembre, vamos a estar adorando al Señor ese tiempo en el que lo adoramos por el tiempo del nacimiento del Señor. En un pesebre completamente indefenso como un ser humano, donde creció, donde tuvo todas las vicisitudes del crecimiento en su tiempo. Todo eso, imagínenselo, que lo pasó Dios. Sin ningún tipo de necesidad. O sea, Cristo, aún siendo bebé, estaba en su completa capacidad. Cristo, aún siendo bebé, podía haberse levantado siendo bebé, hubiera hablado, hubiera hecho el mar partirse en 35 pedazos, hubiera hecho un monte levantado. Es Dios, es el creador, es el gobernador del universo. Aún así, Él se humilló. Él fue humilde, se despojó de su puesto donde merecía toda la oración y vino a hacerse hombre. Dice, y tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en esa forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano, no solamente Cristo fue humilde a pasar de ser el Dios a ser el Dios encarnado en un cuerpo limitado, sino que aún así se humilló aún más. Se humilló por obediencia al Padre, por la obra que el Padre quería hacer a nuestro favor, el pueblo de Dios. Se humilló al punto de morir. ¿Usted puede conciliar eso en su mente? Dios y morir. Hay una película ahora muy famosa que tiene varias partes que dice, Dios no está muerto. Pero ciertamente Cristo murió por nosotros. El Dios, la segunda persona de la Trinidad, se humilló y fue humilde al punto de morir por nosotros. Y no una muerte cualquiera, no una muerte en una cama, no una muerte en un accidente, en la muerte
más horrenda de su tiempo. Fíjense que esa muerte era considerada maldición. Era la peor muerte que puede existir. Colgado en un madero, prácticamente desnudo, completamente desangrado, habiéndole dado golpes hasta más no poder, habiendo tenido que cargar su propia cruz en ese estado. Los médicos de este tiempo dicen, no hay ser humano que pueda resistir eso. No hay ser humano que pueda resistir tanto derramamiento de sangre, tantas esas cosas. Solamente lo pudo hacer Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, a ese punto fue la humillación y la humildad de Cristo. El Dios encarnado murió por nosotros. Y no solamente eso, dice Pablo, poniendo este ejemplo a los filipenses. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Dios dice, después de que obedeció completamente al morir por nuestros pecados, Dios lo exaltó. Dios lo levantó, Dios lo resucitó de entre los muertos, lo volvió a poner a la diestra de él y gobierna con el Señor por los siglos de los siglos. Y dice que le ha dado un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, no va a haber ser humano, no va a haber criatura en este mundo que en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo no doble su rodilla en tierra. No reconozca el poder y señorío de Cristo Jesús. ¿Usted se imagina? La mayor posición posible de Dios. Humillado y siendo humilde en persona de hombre. Muerto en una cruz, haciéndose maldición por nosotros. Exaltado de nuevo a la diestra de Dios. Y todo va a reconocer que ciertamente Él es el Señor de este mundo. Ese es el ejemplo humilde de nuestro Señor Jesucristo. Y la última parte del versículo dice, para gloria de Dios Padre. Usted se da cuenta que aún Cristo, la segunda persona de la Trinidad, hace todo para la gloria del Padre. Nosotros no debemos hacer las cosas para nuestra propia gloria, para una gloria vana. Todo es para la gloria del Padre. Hermanos, nosotros tenemos este ejemplo humilde de Cristo por una cuestión. Primero, para reconocer toda la obra maravillosa que ha sido hecha en nuestro favor. Lo que nosotros merecíamos pasar, lo pasó Cristo por nosotros. Y segundo, para que tengamos ese ejemplo de humildad en Cristo. Hermanos, tengamos la misma actitud humilde que Cristo. Una actitud de siervo, de servicio, de venir a servirnos a nosotros que no lo merecíamos. Usted sirve igual. Que hay gente que no se merece que se lo sirva. Sí, no se lo merecen. A usted no se le merecía que se le sirviera para salvación. Sirva. Sirva no solamente a sus hermanos, no solamente a las personas que le agradan, sirvan a este mundo. Sírvanle. Y la mejor manera que le pueden servir es proclamando el Evangelio. Sírvale con lo que pueda, con los alimentos, con los medicamentos, con las ayudas, con la fuerza, el aliento, pero sírvale predicándole el Evangelio, hermano. Tengamos esa misma actitud de siervo del Señor, de servicio. No nos aferremos a nuestros privilegios. Cristo no se aferró a los suyos, hermano. Usted tiene privilegios, no se aferre a ellos. Usted dirá, a lo mejor no tengo necesidad de pasar tanto trabajo porque yo tengo mi... Pero por amor a los demás, pase el trabajo. Cristo no pasó un trabajo. Cristo pasó el mayor de los trabajos por nosotros. Hermanos, seamos humildes de la misma manera que Cristo lo ha sido por nosotros. Estemos dispuestos a humillarnos en obediencia al Padre hasta donde nos toque. La obediencia al Padre que tuvo Cristo lo llevó a humillarse hasta la muerte. Por la situación que tenemos en este país, hasta hoy, no pareciera que nosotros tengamos que dar hasta nuestra vida igual que Cristo. Pero hermano, esté dispuesto a humillarse. Yo cuando comencé en el Evangelio y predicaba el Evangelio, o mal predicaba el Evangelio, prácticamente no lo predicaba, porque tenía miedo a eso, a la vergüenza, a la humillación, a que me trataran mal. Hermano, Cristo fue avergonzado, humillado y lo trataron mal por cada uno de nosotros. Nosotros nunca vamos a pasar lo que pasó Cristo por nosotros. Así que nos toca humillación por hacer lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Humíllese, hermano. Nos toca vergüenza, avergüéncese, hermano. Hubo un momento en la historia a que cada
uno de las personas que está aquí, que es parte del pueblo de Dios, que alguien no tuvo ese temor. Alguien no pensó ni en la humillación, ni en la vergüenza, ni en lo que pudiera pasar y le predicó el evangelio a usted. Haga usted lo mismo por los demás en este mundo. Hermanos, entendamos que nuestra humillación aquí abundará en una exaltación celestial. Cristo se humilló hasta lo sumo y murió, Dios lo exaltó. Mateo 23:12 dice, cualquiera que se enaltece será humillado, pero cualquiera que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, ¿va a haber humillación temporal aquí? Sí. ¿Va a haber vergüenza temporal aquí? Sí. Pero usted será enaltecido por Dios en los cielos. Usted será recompensado por Dios en el cielo. Estemos seguros de la majestad de nuestro Señor y de su victoria final, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Eso lo tenemos garantizado, hermano. Nosotros estamos peleando una batalla en este mundo, el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Y es fuerte. Y puede ser hasta peligrosa, humillante. Pero usted está en el bando ganador. Usted sabe cómo termina la historia. Esto no es como una novela que usted empieza y no sabe cuál es el final. Ya usted sabe cuál es el final. Cristo va a reinar por los siglos de los siglos. Cristo es el Señor de todos y al final todos van a doblar sus rodillas delante de Él. Hermanos, hagamos lo que se nos demanda. Una vida de humildad no para nuestra propia vanagloria, sino para la gloria del Padre. No es ahora que nosotros tengamos la falsa humildad esa de poner cartelito, somos una iglesia humilde. No, hermano. Usted no piense en eso ni haga en eso. Haga las cosas que tiene que hacer, como el Señor las ha demandado. Para aquellas personas que aún nos están visitando y no has creído en la obra de Cristo a tu favor, lo único que puedo decirte en esta mañana es, mira a Cristo. Mira su humildad. Mira cómo se autodespojó de sus privilegios. Mira su humillación. Mira su obediencia. Mira cómo fue exaltado. Escucha el nombre que es sobre todo nombre. Porque Él hizo todo eso para crear el único camino de salvación que tiene esta humanidad. Mira cómo consideró más importante a los demás que a sí mismo al morir por los pecadores. Mira cómo no buscó sus propios intereses, buscó los de aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. No lo hizo por egoísmo o por su propia gloria, sino que lo hizo para la gloria de Dios el Padre. Dedicó su vida al propósito de salvar a los perdidos. Te exhorto a que solo vayas a Él, a que solo creas en Él, a que solo vivas por medio de Él, a que le obedezcas solamente a Él. Sé humilde y humíllate por Él, porque ciertamente solo así vas a ser enaltecido por Él y vivirás eternamente y para siempre. Hermanos, concluyo en esta palabra, en esta mañana, perdón. Como pueblo de Dios, hermanos, seamos unánimes, seamos uno en el mismo propósito, en el mismo sentir, con la misma humildad y el mismo carácter humilde, siendo siervos a los demás, sirviéndonos no solamente a nosotros mismos, sino a los otros, para así reflejar el ejemplo humilde de Cristo a nuestro favor, para así hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios el Padre. Seamos humildes, así como lo es Cristo por nosotros. Que Dios les bendiga en esta mañana.